Mi nombre es Stephanie Albán. Mi nombre es Camila Báez. Mi nombre es Shirley Estupiñán. Yo soy Erika Salazar. Mi nombre es Sofía Quimiquinca. Nosotras les vamos a presentar los cambios cognitivos en la vejez. Cambios cognitivos cerebrales morfológicos. Con el envejecimiento se presentan en el cerebro de forma normal cambios morfológicos como pérdida de volumen y adelgazamiento de la corteza frontal. Como consecuencia, a partir de los 60 años, el encéfalo pierde de 2 a 3 gramos de peso anualmente. Se calcula 1.300 a 1.400 gramos de los hombres y 1.200 a 1.350 gramos de las mujeres. El tamaño de los ventrículos aumenta en una proporción de 0.3 milímetros al año. Están agrandados y son más profundos los surcos interhemisféricos, sobre todo los frontales. La sustancia gris y la sustancia blanca reducen su volumen. Se disminuye y se produce cierta modificación en la forma del hipocampo. Las neuronas presentan alteraciones bioquímicas y estructurales, las cuales explican algunas de las deficiencias en el aprendizaje y la memoria a edades avanzadas. Disminuye la amígdala. El deterioro de las áreas cerebrales asociadas a las emociones causa la dificultad de los adultos mayores para controlar sus emociones. Disminución neuronal, la cual no es uniforme. Las neuronas disminuyen en número y en tamaño. También se da la muerte neuronal selectiva. Estos cambios están vinculados a la acumulación de productos de desecho asociados a la edad y es equiparable al que ocurre en otros tejidos. Los teóricos de la ciencia gerontológica coinciden en que sentirse útil y tener un fuerte sentido de competencia personal asociado a la realización de actividades productivas y de corte intelectual favorece positivamente al adulto mayor tanto a nivel cortical como socioemocional. Por lo tanto, involucrarse en actividades voluntarias complejas promueve la generación de nuevas neuronas, mejora la circulación de la sangre en la zona cerebral y metabolismo de la glucosa y oxígeno. Sensopercepción en la vejez. ¿Qué es? Es un proceso realizado por los órganos sensoriales y el sistema nervioso central de manera conjunta. Consiste en la captación de estímulos externos para ser procesados e interpretados por el cerebro. Se presentan en 3 fases. Detección, donde el estímulo es captado por alguno de los órganos sensoriales, ya sea vista, tacto, olfato, gusto y oído. Transmisión. Los órganos sensoriales transforman la energía proveniente del estímulo en señales electroquímicas que son transmitidas como impulso nervioso al cerebro. Y procesamiento. El estímulo llega al cerebro donde es interpretado. Componentes de la sensopercepción. Está formada por 2 procesos básicos: la sensación, que es realizada a través de los órganos corporales, y la percepción, que se la lleva a cabo mediante los mecanismos cerebrales. La percepción se encarga de la integración del reconocimiento y de la interpretación de sensaciones que pueden venir de diferentes estímulos, y en dependencia del lugar del que provengan dichas sensaciones, se clasifican en exteroceptivas, sensaciones que provienen del ambiente externo; interocepción, sensaciones que provienen del ambiente interno; y propiocepción, sensaciones del propio cuerpo. Memoria. Se estima que 1 de cada 5 adultos mayores de 70 años presenta cierto grado de deterioro de la memoria fuera de la demencia. Pero en la memoria, como en otras capacidades cognitivas, el funcionamiento de las personas mayores disminuye con lentitud y varía de manera considerable. Para entender el deterioro de la memoria relacionada con la edad, es necesario revisar los diversos sistemas de la memoria, como memoria de corto plazo. Se divide en memoria sensorial y memoria de trabajo. La memoria de largo plazo, que se subdivide en memoria episódica, memoria sistemática y memoria procedimental. La memoria sensorial es el almacenamiento inicial, breve y temporal de la información sensorial. La memoria de trabajo es el almacenamiento por un corto plazo de la información que se procesa activamente. En la memoria de largo plazo encontramos la memoria episódica. Esta es una memoria de largo plazo de experiencias o eventos específicos, vinculados a un tiempo y un lugar.
Es decir, se refiere a recordar sucesos precisos en el tiempo y el espacio, propios de cada individuo. Ejemplo, ¿qué hizo el miércoles al mediodía? O cuando recordamos nuestro cumpleaños o fotos pasadas. La memoria semántica. La memoria de largo plazo de conocimiento factual. Son las costumbres sociales y el lenguaje. Es decir, es cultural. Se refiere a conceptos que se han ido enriqueciendo con la experiencia. Ejemplo, ¿qué podemos encontrar en un supermercado? La memoria procedimental. Esta memoria a largo plazo es de las habilidades motoras, hábitos y maneras de hacer las cosas, las cuales pueden recordarse sin esfuerzo consciente. En ocasiones se conoce como memoria implícita. Estas habilidades no pueden ser interrogadas para comprobar que se ha adquirido, es necesario demostrarlo. La complejidad de la memoria implícita es que existen muchos tipos de amnesias, por lesiones de diversas zonas del cerebro. Las lesiones del hipocampo, como sucede en la primera etapa de la enfermedad de Alzheimer, causan una incapacidad de conservar información episódica nueva. En las lesiones frontales, el sujeto es pasivo frente a lo que observa o frente a lo que le piden evocar. En las lesiones temporales izquierdas, el paciente no logra aprender series de palabras, pero sí puede memorizar imágenes. A veces, en las lesiones parieto-temporales derechas, el paciente pierde la habilidad de vestirse que había adquirido en la infancia. La pérdida de memoria es una de las mayores amenazas para el cerebro que envejece. Entre estas enfermedades queremos mencionar la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer corresponde a lo que antes se llamó arteriosclerosis cerebral y es una enfermedad que puede comprometer al 10% de los mayores de 65 años. Se inicia en forma insidiosa, generalmente con fallas de la memoria reciente por el compromiso del hipocampo. En la segunda fase, el compromiso de la corteza cerebral determina que aparezcan trastornos del lenguaje y pérdida de habilidades. Además, puede agregarse cuadros de depresión. Paulatinamente se va perdiendo la agilidad y el control de los esfínteres, hasta que en la tercera etapa el paciente queda postrado en cama. Atención, es una función neuropsicológica que sirve de mecanismo de activación y funcionamiento de otros procesos mentales, más complejos como la percepción, la memoria o el lenguaje mediante operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. En su clasificación se puede distinguir atención focalizada, capacidad de responder por separado a estímulos táctiles, audiovisuales y auditivos. Atención sostenida, es una capacidad de concentración que nos permite mantener el foco de la atención, resistiendo el incremento de fatiga a pesar del esfuerzo y de las condiciones de interferencia y distractibilidad. Atención selectiva, habilidad para quitar el efecto de las distracciones que carecen de importancia para la tarea, manteniendo la concentración en el estímulo verdaderamente relevante. Atención alternante, capacidad para cambiar el foco atencional entre tareas que requieren respuestas cognitivas diferentes, es decir, nos permite pasar de una tarea a otra sin compartirlas porque no tienen nada en común, y empezar una tras finalizar la otra sin confundirlas. Atención dividida, capacidad para atender a diferentes estímulos al mismo tiempo, sin cometer errores en la ejecución. En los adultos mayores la atención, sobre todo si debe ser mantenida voluntariamente, disminuye. Pensamiento en la vejez. Primero, ¿qué es el pensamiento? Es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. Según la perspectiva neopagetiana, existen operaciones y estadios postformales y dialécticos del desarrollo intelectual que caracterizan el pensamiento durante la edad adulta y la vejez. La dialéctica es el proceso de pensamiento mediante el cual se considera a la vez dos proposiciones o ideas opuestas, y se logra la unión o síntesis en una nueva idea. También podremos ver lo que son los tipos de pensamientos, donde encontramos el pensamiento divergente, que satisface los criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad. El pensamiento convergente, que va dirigido hacia la solución correcta de un problema. El pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general.
La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares. El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares, va de lo general a lo particular, es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. Lenguaje en la vejez. La mayor parte de las personas mayores conservan la capacidad de utilizar su lenguaje, pero este lenguaje tiene ciertas características asociadas a la edad. Así pues, la mayor parte de las personas mayores no tiene problemas con el lenguaje como ocurre en general con el funcionamiento cognitivo, pero sí existen cambios relacionados en el mismo con el proceso de envejecimiento. En la vejez se observa esto: una incapacidad para encontrar los nombres, especialmente de las personas poco frecuentes, aumento de los tiempos de reacción, uso de paráfrasis como estrategia compensatoria. En el deterioro léxico de los ancianos se ha encontrado que el vocabulario aumenta o se mantiene, y por eso existen tres fenómenos. Primero, el vocabulario pasivo aumenta o se mantiene. Los ancianos reconocen y comprenden tantas o más palabras que los jóvenes dependiendo del nivel de cultura. Segundo, dificultades importantes en el acceso al léxico. Sostienen problemas por encontrar la palabra adecuada para nombrar objetos o dificultades en el recuerdo de alguna palabra. Tercero, el conocimiento conceptual no parece que se deteriore con la edad, sino al parecer se incrementa en los ancianos. Todo indica que las dificultades léxicas en los ancianos responden a un problema de ejecución y no de competencia. El conocimiento léxico se mantiene desde el punto de vista conceptual como semántico y fonológico. Otras dificultades que se presentan son las demencias y las afasias. En las demencias, estas alteran la organización semántica conceptual y se cometen errores de vocabulario que son una disgregación o confusión del contenido. En las afasias se produce una alteración en la organización semántica del vocabulario o una alteración en la organización fonológica. La motricidad en el adulto mayor. En términos generales, motricidad se la define como la capacidad que tiene un individuo para generar movimiento por sí mismo, con la finalidad de alcanzar una adecuada coordinación y sincronización entre todas sus estructuras. Cada ser humano, conforme pasan los años, va alcanzando complejidad en sus movimientos, siendo el grupo más vulnerable los adultos mayores, que debido a su edad y a la combinación de varios factores interrelacionados van perdiendo de forma acelerada sus funciones motoras, provocando discapacidad motriz. El sedentarismo es uno de los factores que pueden perjudicar a la condición motriz. La falta de actividad física, considerándose uno de los mayores factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardíacas, respiratorias y musculoesqueléticas. Se ha encontrado una asociación significativa entre el sedentarismo y el deterioro de la motricidad de los adultos mayores. Dificultades cotidianas de los adultos mayores. El deterioro físico derivado del proceso natural del envejecimiento, asociado a la presencia de una o más enfermedades y al estilo de vida del individuo, puede provocar que los adultos mayores no consigan realizar por sí mismos las actividades más elementales de la vida diaria. Algunas de las actividades cotidianas en las que el adulto mayor encuentra dificultad son subir y bajar escaleras, aseo personal, vestirse, salir de la casa, apego a un tratamiento terapéutico, usar el teléfono, cocinar, asear la casa, moverse dentro de la casa, lavar la ropa, comer. Trastornos en la marcha. Son un problema frecuente en las personas mayores. Son causa de limitación de actividades al perder la deambulación independiente. Aumenta la morbilidad y son un factor que contribuye al ingreso en residencias. Los efectos de la edad en la marcha. Los cambios atribuibles a la edad modifican las características de la marcha. En los adultos mayores se produce un deterioro más evidente que los cambios atribuibles solo a la edad. Los pasos se hacen más cortos y la fase estática de la marcha aumenta, causando una importante disminución de la velocidad de la marcha, sobre todo en aquellos que se caen. El balanceo. Aprendizaje en la tercera edad. En la tercera edad, la capacidad de aprendizaje continúa siendo realmente amplia, sobre todo si se mantienen los factores motivacionales. Un factor que puede influir en el deterioro del rendimiento del adulto mayor es, por ejemplo, la disminución de la agudeza sensorial, hipoacusia, déficit de visión o mayor fatiga. Ninguno de estos factores están directamente relacionados con la disminución en la capacidad de aprendizaje. Otro factor decisivo es el uso de estrategias de aprendizaje diferentes. Por ejemplo, no tener tanto en cuenta la rapidez en la tarea, sino la calidad y el disfrute de la misma.
Interesarse por aprender cosas nuevas ayuda a los adultos mayores a luchar contra los sentimientos de soledad y el aislamiento. Las dificultades para aprender que tienen las personas adultas se deben a las fallas en aprender, debido a dificultades en percibir o comprender el material presentado. Esto sucede especialmente cuando el material es complejo, cuando el paso o velocidad de un tema no está bajo el control del aprendiz, cuando el material a ser presentado se muestra por un periodo demasiado corto. Se ha demostrado que los adultos mayores tienden a olvidar cuando ocurre alguna perturbación o distracción después de que se produjo el aprendizaje. Aprendizaje y rigidez. Rigidez general. Es frecuente que la edad conlleve a una baja plasticidad de los tejidos, lo cual ocasiona una disminución en la capacidad de formar asociaciones mentales. Esto explicaría la rigidez general que suele caracterizar al comportamiento de mucha gente mayor. La falla en formar nuevas asociaciones los conduciría a apoyarse en las asociaciones antiguas. Rigidez en deshacer lo aprendido. Una de las dificultades primarias en el aprendizaje del adulto mayor recae en no poder deshacer lo aprendido, es decir, no poder abandonar o descartar respuestas que han sido aprendidas previamente. Aprendizaje y motivación. Los adultos mayores necesitan estar adecuadamente motivados para llevar a cabo cualquier tarea en forma eficiente. Algunas razones por las que llegan a desconfiar son falta de curiosidad, falta de interés, falta de práctica, falta de confianza en sí mismos y falta de expectativa. Aprendizaje e inteligencia. La habilidad para aprender muchas veces está asociada estrechamente con la inteligencia. El aumento de edad ocasiona una decadencia en varias funciones psicomotoras. Existe una pérdida de células cerebrales, la reducción de sangre y el consumo de oxígeno en el adulto mayor. No obstante, hay una serie de enfermedades frecuentes en las personas mayores que pueden dificultar y limitar su capacidad de aprendizaje y sus facultades mentales en general, como demencia, Alzheimer, enfermedades neurológicas, accidentes cerebrovasculares, depresión, trastornos de comportamiento y estados de confusión. Pero en términos generales, las personas mayores pueden desarrollar una serie de actividades que les permite mantener la plenitud de sus facultades mentales e incluso la capacidad de aprendizaje, como respetar los horarios del sueño, buscar aficiones, mejor si permiten ejercitar la mente como crucigramas, sudokus o juegos de mesa, cuidar la vista, leer, tener una actividad social y compartir actividades y aficiones con los amigos, entre otras. Hoy en día se ha demostrado que una de las formas más seguras de preservar la inteligencia es mediante el uso constante a lo largo de la vida. Cambios en los sentidos con la edad. El envejecimiento puede afectar todos los sentidos, pero normalmente la audición y la visión son los más afectados. Audición. A medida que la persona envejece, las estructuras dentro del oído comienzan a cambiar y sus funciones disminuyen. La capacidad para captar los sonidos disminuye. También puede presentar problemas para mantener el equilibrio cuando se sienta, se para o camina. La pérdida de audición relacionada con la edad se denomina presbiacusia. Visión. A medida que la persona envejece, la nitidez de su visión o agudeza visual puede disminuir gradualmente. El problema más común es la dificultad para enfocar objetos cercanos. Esta afección se denomina presbiopía. Los anteojos para leer, los anteojos bifocales o los lentes de contacto pueden ayudar a corregir la presbiopía. Gusto y olfato. El número de papilas gustativas disminuye con la edad. Cada papila gustativa que queda también comienza a encogerse. La sensibilidad a las 5 sensaciones gustativas a menudo disminuye después de la edad de 60 años. Además, la boca produce menos saliva a medida que se envejece. Esto puede causar resequedad en la boca, que puede afectar el sentido del gusto. Su sentido del olfato puede disminuir especialmente después de la edad de 70 años. Esto puede estar relacionado con la pérdida de terminaciones nerviosas y la menor producción de moco en la nariz. Tacto. El sentido del tacto lo pone al tanto de vibraciones, dolor, temperatura, presión y posición del cuerpo. El cerebro interpreta el tipo y cantidad de sensación táctil. También interpreta la sensación como placentera, como por ejemplo, estar cómodamente caliente, desagradable, por ejemplo, estar muy caliente o neutral, como ser consciente de que está tocando algo. Con la edad, las sensaciones pueden verse reducidas o modificadas.
Estos cambios pueden suceder debido a la disminución del flujo sanguíneo a las terminaciones nerviosas o a la médula espinal o al cerebro. La médula espinal